lectura a unos versículos de la Escritura. Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 45 al 51. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 51. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e iba delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que estuvo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Inclinen su rostro, oremos al Señor en esta hora. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. En esta hora te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, sea penetrante. Tu palabra, Señor, quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos que seamos oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar. Hoy vamos a estar hablando en esta hora acerca de que Jesús calma la tempestad. Después de haber alimentado el Señor a los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ordenó a sus discípulos que se subieran a la barca y que fueran a la otra ribera del mar de Galilea, que fueran a donde se encontraba Betsaida. Después de la alimentación de los 5,000, se dirigió hacia el extremo oeste. Después de este milagro de multiplicación de panes y peces, el Señor despidió a sus discípulos, mientras él se quedaba solo en tierra para subir al monte a orar. El propósito con el cual el Señor se quedó solo fue para subir al monte y para orar. El versículo 46 nos dice: después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Hubo ocasiones en las cuales el Señor se encontró solo porque fue abandonado. Por ejemplo, en la crucifixión, los discípulos dejaron solo al Señor y aún el mismo Padre lo abandonó. La Escritura dice que sus discípulos, por miedo de los judíos, lo dejaron solo en el momento de la crucifixión, de manera que él se quedó ahí solo en la cruz. La Escritura dice que también fue abandonado por el Padre cuando él estaba en la cruz. El Señor siempre había tenido una relación personal con el Padre perfecta, una relación personal con él completa. Es decir, siempre había estado en constante comunión con el Padre. Pero ahora en la cruz, el Padre abandonó al Hijo, se quedó solo. Primero los discípulos, por temor, lo abandonaron y se fueron. El Padre lo abandona, pero porque en ese momento él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Él estaba en la cruz muriendo por el pecado de cada ser humano. Él estaba pagando el precio de nuestros pecados, el precio de nuestras culpas.
De manera que Él murió en nuestro lugar en la cruz. Por esa razón el Padre lo abandonó, lo desamparó, para que nosotros fuésemos amparados eternamente y para siempre. Momentáneamente, mientras Él cargaba el pecado de toda la humanidad, el Padre lo desamparó. Hubo momentos en que el Señor se quedó solo. En otras ocasiones, Cristo se quedó solo porque la gente se escandalizaba de su doctrina y se iba. De esto nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Quiere decir, lo que Él enseñaba, lo que Él predicaba, la doctrina que Él estaba enseñando, hizo que muchos de ellos se fueran, que muchos de ellos se apartaran, que muchos de ellos lo dejaran. El apóstol Pedro le dijo al Señor: Señor, mira, se van. Y Él le dijo: ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro le responde: solo tú tienes palabras de vida eterna. De manera que hubo gente que a causa de lo que Él enseñaba, a causa de su doctrina, también abandonó al Señor. Pero hubo otras ocasiones en que Cristo prefería estar solo para orar. El Señor con frecuencia estaba a solas orando, a solas en comunión con el Padre. En Mateo capítulo 4, en el versículo 1 al versículo 11, ahí se nos dice cómo el Señor estuvo 40 días y 40 noches Él solo. Dice que Él fue llevado al desierto, y allá en el desierto pasó 40 días en ayuno, 40 días en oración. Ahí estuvo Él solo, apartado durante ese tiempo, ayunando y orando. En el huerto del Getsemaní, Cristo estuvo solo orando. La noche anterior al encuentro con la mujer adúltera, mientras todos se habían ido a sus casas a descansar, el Señor pasó toda la noche solo en el monte orando. Con mucha frecuencia Él estaba solo, apartado en el monte, y no solamente un momento, una hora o 2 horas, sino que muchas veces pasó toda la noche en oración, toda la noche orando al Padre. Él estuvo en oración. Dice que Él subió al monte. Monte aquí significa un lugar alto. Mientras que los discípulos descendieron al mar, Cristo ascendió al monte. Esta ascensión de Cristo es muy sugestiva. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, en la cumbre del monte Sinaí se saturó con la presencia de Dios. La Escritura dice que Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí. El monte estaba ardiendo en fuego. El pueblo de Israel estaba viendo cómo aquel monte ardía en fuego. Dice que era un fuego abrasador, era un fuego intenso, era un fuego que hacía que se sintieran intimidados, hacía que se sintieran atemorizados. El pueblo le dice a Moisés: sube tú porque no vayamos a morir nosotros. En otras palabras, si mueres, pues que mueras tú, pero sube tú solo. Moisés subió solo a la cumbre del monte. Dice que él entró en medio de aquel fuego abrasador, pero ahí estuvo ante la presencia de Dios por 40 días y 40 noches Moisés. Y ahí fue donde fue transformado de una manera extraordinaria, porque los grandes cambios en la vida de la persona suceden estando en la presencia de Dios. Cuando estamos ante su presencia, es ahí donde Dios obra un cambio profundo, trascendental en nuestra vida. Fue de ahí donde Moisés descendió del monte con su rostro resplandeciendo, es decir, su vida bajó impregnada de la gloria de Dios. Es solamente en su presencia, estando a solas con Dios, donde nuestra vida puede ser impregnada con su gloria. Oiga, es algo muy sugestivo que el Señor haya subido a la cumbre del monte mientras otros estaban abajo, mientras el pueblo de Israel estaba abajo. Ellos se hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarle. Es decir, se olvidaron rápidamente de Dios y se hicieron un becerro
para adorarlo, mientras Moisés estaba en la cumbre del monte, en la presencia del Dios vivo. En la transfiguración de Cristo, que aconteció en un monte alto. La Escritura nos habla de que hubo un momento cuando Cristo estuvo en la cumbre de un monte. No nos dicen el nombre del monte. La Escritura solamente lo ubica como el monte de la transfiguración. Es decir, el monte donde sucedió la transfiguración de Cristo. Ahí fue Pedro, Jacobo y Juan. 3 discípulos acompañaron a Cristo. Ellos estuvieron con Cristo en el monte donde Cristo se transfiguró. De pronto oyeron la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. De pronto los envolvió una nube. De pronto fueron envueltos con la misma gloria de Dios. Y dice que ellos comenzaron a ver que los vestidos de Jesús comenzaron a resplandecer, que su rostro comenzó a resplandecer. Es decir, toda su gloria comenzó a mostrarse en él. Por eso dice transfiguración. Se transfiguró el Señor. Es decir, comenzó a brillar con la gloria que Él posee, porque Él es Dios. Es el Dios que se hizo carne. Es el Dios que habitó entre nosotros. Es Emmanuel. De manera que Él manifestó su gloria de una manera extraordinaria ahí en la cumbre de ese monte. Mientras estos 3 discípulos habían subido con Jesús a la cumbre del monte y tuvieron esta gloriosa experiencia de contemplar la gloria de Dios y de ver a Jesús transfigurarse con la gloria de Dios, resplandecer su rostro, sus vestiduras, su cuerpo brillaba con una luz más fuerte, más potente, más brillante que la luz del sol. Ellos estuvieron viendo esta manifestación de la gloria de Jesús. Pero mientras tanto, acá abajo, los otros 9 apóstoles estaban luchando con un endemoniado. Estaban tratando de libertar a un hombre que estaba endemoniado. Cuando Abraham y Lot se separaron, mientras que Lot escogió las ciudades de la llanura, que estaban llenas de corrupción. Dice la Escritura que cuando se separaron, Abraham le dice a Lot: si tú escoges a tu mano derecha, yo voy a ir a mi mano izquierda. Es decir, a donde tú escojas, yo me voy a ir a la parte contraria, opuesta. De manera que Abraham le da a su sobrino Lot la oportunidad de escoger el primero. Escoge tú primero el lugar donde tú quieras habitar. Y dice que entonces Lot extendió sus ojos, vio la llanura del Jordán, vio las ciudades de la llanura del Jordán. Y dice que vio un lugar que era muy hermoso. Vio aquel lugar que era un lugar como de riego, bastante hermoso aquella área, de manera que él escogió ir para allá. Él escogió la llanura del Jordán, escogió la llanura donde estaban 2 ciudades terriblemente corruptas. Ahí estaba Sodoma y ahí estaba Gomorra. Estas 2 ciudades que más tarde fueron destruidas bajo el juicio de Dios a causa del pecado. De manera que escogió aquella llanura donde estaban ciudades corrompidas, ciudades corruptas, mientras que Abraham se fue a vivir a la encina de Mamre. Dice que él subió al monte a orar. El propósito de ascender a aquel monte, de ir a aquel lugar, a aquel monte, era con el propósito de orar. El trabajo del día había terminado. La jornada había sido muy ardua. Sin embargo, Cristo se retiró a orar en medio de todo el cansancio y en medio de todo lo que él había hecho durante el día. Él estuvo ahí orando. En otra ocasión, estando Cristo en Jerusalén, tuvo un día muy arduo después de haber estado discutiendo con los judíos. Sin embargo, el apóstol Juan nos dice en su evangelio, en Juan capítulo 7, verso 53 al capítulo 8, verso 1, ahí nos dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte a orar. Mientras la gente se iba a su casa para descansar, después de haber terminado el día, el Señor se iba al monte para orar. De manera que fue una actividad constante, una actividad frecuente que el Señor realizó, de apartarse, de quedar solo y ir al monte para orar. Dice el versículo 47
que al venir la noche, cuando cayó la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Cristo se había quedado solo en el monte, se había quedado solo en tierra. La barca se encontraba en medio del mar y viéndoles remar con gran fatiga, dice que comenzó a verlos, que estaban remando con una gran fatiga. Los discípulos se habían embarcado al oscurecer. Habían estado remando aproximadamente alrededor de unas 3 millas. Ahora se encontraban totalmente en medio. Estaban en el centro. Estaban completamente rodeados de agua. Se habían alejado por completo de la orilla. Se habían alejado por completo de tierra. La última vez que los discípulos habían visto al Señor fue en tierra, a la orilla del mar, al atardecer. Ahora era como cerca de la 4ª vigilia de la noche. O sea que más o menos era como a las 3 de la mañana. Era más o menos a esa hora. Al atardecer lo vieron a la orilla del mar. Ahí se quedó Cristo en tierra. Ellos comenzaron a remar para atravesar hasta la otra orilla, el mar de Galilea. Pero cuando ya estaban en el centro del mar, cuando estaban completamente en medio, dice que como a la 4ª, cerca de la 4ª vigilia, como alrededor de las 3 de la mañana, como a esa hora, el Señor comenzó a observarlos. El Señor comenzó a verlos. Dice la Escritura que Cristo los vio remar con gran fatiga. Los discípulos estaban fatigados. Cristo se encontraba en el monte, ellos en medio del mar. Sin embargo, Cristo los vio. Los discípulos ni siquiera se imaginaban, ni siquiera pensaban que el Señor los estuviera viendo, que el Señor los estuviera observando. Pero la Escritura dice que Él estaba en el monte y Él estaba viéndolos, estaba observándolos. Su mirada estaba sobre ellos y se dio cuenta que en ese momento ellos estaban remando, seguían avanzando, pero lo hacían con gran fatiga. Sin embargo, Cristo los estaba viendo remar con fatiga. Cristo se encontraba en el monte, ellos en medio del mar, pero Cristo los estaba observando. Cristo se encontraba lejos, muy lejos. Sin embargo, los vio. El Señor estaba retirado de ellos, estaba muy lejos. Pero sin embargo, a pesar de estar tan lejos, lo estaban viendo. Estaba Él viéndolos a ellos, a lo lejos, a la distancia. Pero Él los seguía observando, Él los seguía viendo. Era de noche, muy oscuro. Sin embargo, Cristo los vio. Cristo los estaba viendo. El mar estaba embravecido, las olas muy altas. Sin embargo, Cristo los vio. Había olas muy altas, había viento, pero Cristo los estaba viendo. Muchas veces, cuando tenemos pruebas grandes, creemos que Dios no nos ve, que Dios no nos mira. Ellos ni siquiera se imaginaban que Cristo los estaba mirando, pero sin embargo, Cristo los estaba viendo. No había quitado su mirada de ellos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, el Señor se olvidó de mí? Dios ya se olvidó de mí, porque está en medio de un grave problema, está en medio de una grave circunstancia en su vida y no sabe usted qué es lo que puede hacer, lo que puede suceder. Su visión se encuentra nublada porque usted solamente lo que ve son nubes de tormenta. No ve el sol que brilla sobre su vida, el sol que brilla sobre su familia. Usted solamente está viendo las pruebas, los problemas, la incertidumbre en lo que vive cada día. Sin embargo, en medio de tu dolor, en medio de tus problemas, en medio de la situación que vives, Dios sigue poniendo sus ojos sobre ti. Dios no está lejos de ti. Dios está cerca de ti. Dios está a tu lado. Muchas veces no percibes su presencia, pero la presencia de Dios está ahí contigo, al lado tuyo. Él nunca te ha dejado. Él nunca te ha abandonado. La Escritura dice, el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. En otras palabras, el salmista estaba seguro
que aunque los seres humanos lo podían abandonar, Dios nunca lo abandonaría. Y yo quiero decirte en esta hora que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha abandonado, que Él está contigo en medio de las pruebas, en medio de esas circunstancias tan difíciles. El Señor está ahí contigo. ¿Crees que está muy lejos? ¿Crees que no te oye? ¿Cuántas veces la persona cree que Dios está tan lejos allá en los cielos y nosotros estamos tan lejos acá en la tierra, acá abajo? Pero hermanos, el Señor nos oye. Él oye nuestro clamor. Él escucha nuestra oración. Dice que sus oídos están atentos al clamor de los suyos. El Señor por eso nos invita a clamar y nos dice: clama a mí y yo te responderé. Si clamamos a Dios, el Señor va a responder. Oiga, creemos que estamos tan lejos que Él no se ocupa de nosotros. Oiga, nosotros pensamos: ¿será acaso que Dios se ocupe de mí? Soy una insignificante persona en medio de millones de personas en este mundo. Hay más de 8,000 millones de personas en el mundo y yo soy una de ellas. Pero ¿será que Dios está interesado en mi vida? ¿Será que Dios está interesado en mí? ¿Será que Dios está viendo lo que me acontece a mí? ¿Será que Dios se da cuenta por lo que yo estoy pasando? ¿Estará Dios mirándome a mí? ¿Estarán los ojos de Dios sobre mí? Oiga, a veces nosotros pensamos si Dios nos estará viendo. Los discípulos se sentían solos en medio del mar. Ellos no sabían que que el Señor Jesús los estaba observando, que el Señor los estaba viendo. Y no solo eso, era consciente de la fatiga, del cansancio con que ellos iban remando y avanzando. Nosotros pensamos que Dios no nos ve, que Dios nos ha abandonado, que Él no ha puesto sus ojos sobre nosotros. Pero Dios está interesado en tu vida, particularmente está interesado en ti. Y Dios está dispuesto a atenderte a ti, a oír tu voz. Le interesan tus problemas, le interesa la necesidad por la que tú atraviesas. El Señor Él es Dios y Él puede atender a todos al mismo tiempo. Nosotros como humanos podemos atender a una persona, dos tal vez al mucho al mismo tiempo. Pero Dios, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que está en todas partes, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve. Oiga, Dios puede atendernos a todos al mismo tiempo. Oiga, Él pone sus ojos sobre nosotros. Sus ojos están sobre tu vida, de manera que Él ve la situación por la que tú atraviesas y Él tiene interés en tu bienestar espiritual. Tu vida para Él vale mucho y Él está interesado en el bienestar tuyo. De manera que así como vio que los discípulos remaban con gran fatiga, así el Señor está viendo que tú te encuentras cansado, que tú te encuentras fatigado por los problemas de la vida. Pero por eso Él te invita a venir a Él y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, que yo os haré descansar. El verdadero descanso solamente lo hallamos en Cristo, solamente lo hallamos en Dios. Es en Él donde hallamos un verdadero descanso. Oiga, ellos estaban ahí pensando que no lo veía. Los romanos habían dividido las vigilias de la noche en 4, de las 6 p.m. a las 9 p.m., de las 9 p.m. a las 12 de la medianoche, de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. No sabemos con exactitud cuánto tiempo tenían ellos luchando con el viento, que era contrario. Pero el caso es que ellos estaban remando con gran fatiga. ¿Por qué esperó el Señor tanto hasta que estuvieran en medio del mar? ¿Por qué esperó el Señor hasta la madrugada? Cuando más cansados y dormidos estaban, cuando más fatigados se encontraban, cuando ya habían perdido tal vez toda esperanza de poder seguir avanzando y de llegar al otro lado de la orilla. ¿Por qué el Señor esperó tanto? Oiga, hay veces que nosotros nos preguntamos: ¿por qué? Si Dios sabe que yo estoy enfermo, ¿por qué no actúa inmediatamente a mi favor? Si Dios sabe que estoy pasando por estos problemas, ¿por qué no los resuelve de inmediato?
Si Dios sabe la situación que estoy viviendo en mi familia, ¿por qué Dios no actúa para resolver esa situación familiar? Si Él sabe que yo me encuentro sin recursos y me encuentro sin trabajo, ¿por qué no actúa de inmediato para suplir la necesidad que yo tengo? Si Dios ve mi situación, ve mi condición, ¿por qué no lo hace de inmediato? Si Él tiene todo poder y Él es capaz de hacer cualquier milagro. Si nada es imposible para Él, porque en los momentos más difíciles, porque en los momentos de mayor apuro, de más necesidad, en los días más negros, cuando la tempestad está en su mayor furia, es cuando Él realiza sus mayores milagros, para que nosotros sepamos que si algo positivo pasó, fue por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando habíamos perdido toda esperanza humana, Él intervino para que toda la gloria y toda la honra sea para Él, porque solo Dios pudo hacerlo y pudo liberarnos de la situación en que estábamos. No hay otra forma, solamente Dios puede hacerlo. Dios espera hasta el último momento, pero porque Él tiene todo el dominio, Él tiene todo el control. Dice que Él no llega demasiado tarde, dice, para que no pensemos que en vano esperamos en Él. Él siempre llega a tiempo, en el momento justo, en el momento exacto, en el momento en que mayor gloria traerá el milagro que realiza para Él. Por eso es que Él espera el momento preciso para obrar en nuestro favor. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios, a esperar en Él, porque los milagros que suceden en la vida de las personas, los grandes milagros, únicamente acontecen cuando es mayor la prueba. Las grandes victorias solamente suceden cuando es mayor la batalla. Cuando más grande la batalla es cuando mayor victoria tenemos. Los creyentes firmes son aquellos que logran pasar por experiencias fuertes que les vienen a traer madurez. Son como los muebles hechos de madera de barcos antiguos. Hay algunos muebles que son muy costosos y que tienen mucho valor porque han sido hechos de madera de barcos antiguos que navegaron en los mares por mucho tiempo, porque esa madera se hizo fuerte, porque esa madera se hizo sólida, esa madera se hizo resistente. El golpe de las aguas constante, continuo, el estar en medio de un embravecido mar, fue lo que vino a darle temple a aquella madera, fue lo que vino a darle solidez, lo que vino a endurecer aquella madera. Por eso esos muebles son muy costosos, porque son madera de barcos antiguos, una madera que se ha endurecido y una madera que tiene una gran firmeza y solidez y que va a aguantar el paso del tiempo y de los años. Dice la escritura, el versículo 49, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. En medio de su angustia y del dolor en que se encontraban, en medio de la situación adversa, en medio del mar, de pronto ellos vieron a Cristo. Porque dice la escritura que Cristo descendió, entró al mar y comenzó a caminar sobre el mar. Él es Dios. Él comenzó a caminar sobre el mar. Nadie puede andar sobre el agua sin que se hunda. Oiga, no podemos nosotros caminar, pero Cristo sí. Él comenzó a caminar sobre el mar. Imagínese usted en la madrugada, en medio de la noche oscura, con viento, con olas muy fuertes, y de pronto ve que alguien viene caminando sobre el mar, que alguien viene caminando sobre el agua. Sobre el agua viene caminando y se viene acercando a donde se encuentra usted, donde se encuentra la barca. Oiga, dice la escritura que cuando ellos lo vieron, dijo, es un fantasma. Es un fantasma. Ya desde este tiempo creían los fantasmas. Dijeron, lo que estamos viendo es un fantasma que viene caminando. ¿Cómo es posible? Nadie puede caminar sobre las aguas. Y dice que no solo eso, gritaron, porque el miedo se apoderó de ellos. Oye, eran 12 pescadores, eran hombres, eran pescadores, acostumbrados a remar, acostumbrados al mar, acostumbrados a las tormentas, a las tempestades. Y cuando vieron a Cristo caminar sobre el agua y no lo reconocieron y creyeron que era un fantasma, gritaron muertos de miedo. Oiga, por más fuerte que sea una persona, oiga, hay momentos en que el miedo nos hace gritar.
Oiga, en que el miedo nos va a sacudir. Oiga, es mentira que alguien, no, yo nunca tengo miedo. No, oiga, hay momentos en que vamos a tener miedo. Oiga, ellos tuvieron miedo, sin duda pensaron, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos nosotros, vamos a morir todos. Oiga, cuando ellos gritaron en pánico, el Señor les dice, soy yo, soy yo. Oiga, oyeron la voz del Señor que les habló. Oiga, ¿cuántas veces nosotros, en medio de una dura prueba, en medio de un tremendo problema, nos sobrecoge el temor y comenzamos a gritar de miedo? Pero es ahí cuando clamamos, cuando gritamos de miedo, que oímos la voz de Dios que dice, soy yo estoy contigo, tú no estás solo, Él está ahí a tu lado para ayudarte. En este momento Él está ahí contigo al lado tuyo. Oiga, el Señor les dice, soy yo. Ellos lo habían visto que se había quedado en tierra, pero ahora venía Él caminando sobre las aguas. Pensaron que era un fantasma, dieron de gritos, pero el Señor vino para socorrernos. Oiga, cuando a veces nos sobrecoge el temor y entramos nosotros en pánico, es cuando el Señor viene para socorrernos. En otras palabras, cuando llegamos a nuestro límite, en que nosotros decimos no podemos resistir más, o Dios hace algo o nosotros nos morimos. Oiga, o hasta aquí llegamos nada más. Y es entonces cuando Dios viene para socorrer nuestras vidas. Así es en nuestra vida. Muchas veces vemos fantasmas imaginarios. Oiga, igual que los apóstoles, vemos fantasmas imaginarios. Nosotros también vemos fantasmas. Fantasmas en nuestra mente. Fantasmas imaginarios. Oiga, vemos nosotros el fantasma de una enfermedad que creemos de la que no vamos a sanar, que de esa enfermedad nos vamos a morir. Oiga, ¿cuántas veces el médico le da un mal diagnóstico y le dice, ¿sabes qué? Tienes esto. Y usted se viene a su casa y ya viene muerto de miedo. Y ya viene usted en pánico y dice, me voy a morir, y empieza a llorar. Y llegan los suyos, la familia lo encuentra, está usted llorando, desconsolado. ¿Qué le pasa? No, pues que el médico me dijo esto, ya me voy a morir. Ya me voy a morir, lo que yo tengo es de muerte. Oiga, está viendo un fantasma imaginario. Porque a veces los médicos usan ciertos términos que a veces ni nosotros nos enteramos de qué dijo en realidad. Oiga, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Algo dijo que tengo, pero no sé porque no le entiendo. Necesita hablarme no en palabras médicas, no en palabras técnicas. Necesita hablarme en palabras en castellano que yo pueda entender. Oiga, en español, claro que yo pueda saber qué fue, pero a veces nosotros ya no estamos imaginando que tenemos algo gravísimo, que nosotros nos vamos a morir. Oiga, luchas de las cuales pensamos vamos a salir derrotados. De esta lucha no la voy a poder superar. En esta batalla no voy a poder vencer. No voy a salir victorioso. Voy a salir derrotado de esta circunstancia, de esta situación. Tentaciones de las cuales no vamos a poder liberarnos. No vamos a poder liberar esta tentación. Pero detrás de todo ello está el Señor para liberarnos. Está el Señor para liberarnos. Y aunque tal vez el diagnóstico pueda ser realmente un diagnóstico malo, completamente malo, pueda ser realmente un diagnóstico de muerte, el Señor tiene la última palabra. Porque Él es el dueño de la vida. Él es el dador de la vida. Es el creador de la vida. Dice que Él la da y Él la quita. De manera que solo Dios tiene absoluto control. Los médicos pueden decir lo que quieran, pero Dios tiene la última palabra. Y hasta que Él dé la última palabra van a suceder las cosas. Oiga, ¿cuántas veces el médico ha dicho, no, mira nomás? Hay veces que ha dicho, yo no sé ni cómo andas aquí. Yo no sé ni cómo estás vivo. No, tú ya deberías estar muerto. Bueno, soy un vivo muerto. Oiga, estoy muerto, estoy vivo. Soy un muerto que está vivo. Oiga, el médico con su ciencia dice, tú ya deberías estar muerto. Pero Dios tiene otros planes. Pero Dios tiene todo poder. Él, nada es imposible. Él puede dar vida a los muertos. Él tuvo el poder de levantar a Lázaro después de 4 días de muerto, ya cuando su cuerpo estaba en descomposición. Y ese mismo Dios sigue siendo el mismo. Y el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba está aquí hoy presente con nosotros y puede obrar un milagro de sanidad en tu vida. Oiga, Él puede sanar tu cuerpo enfermo. Él puede liberarte de esa enfermedad que tú tienes.
Oiga, el Señor está aquí para ayudarnos. Está aquí para liberarnos. Él ha visto la fatiga con que tú vienes. Dice la Escritura, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. El Señor subió a la barca. No solamente caminó, llegó a donde ellos estaban. Subió a la barca. Qué cambio tan grande aconteció cuando Cristo subió a la barca. En muchas vidas la tormenta nunca para, porque nunca permiten que Cristo entre a sus vidas. No permiten que Cristo suba a su barca. Fíjese bien que la Escritura dice, cuando Él subió a la barca, cesó el viento, cesaron las olas, cesó la tormenta. ¿Cuándo? Cuando Cristo entró a la barca, cuando estaba en medio de la barca con ellos. Cuando tú le permitas a Cristo entrar a tu vida, entrar en tu barca, entonces cesará la tormenta. Entonces el viento contrario se va a detener. Entonces las olas no seguirán golpeando tu vida. Es decir, pero solo cuando tú lo invites a entrar, lo invites a subirte, lo invites a entrar a tu embarcación. Oiga, por eso hay vidas de las cuales nunca las tormentas paran, porque no permiten que Cristo entre a su vida. Si tú hoy en este momento le permites entrar a tu barca, entrar a tu vida, va a cesar la tormenta, se va a detener la tormenta, porque su sola presencia cambia las cosas, su sola presencia trae paz. Cuando Cristo interviene, las tormentas cambian en bonanza, los fuertes vientos en suaves brisas. La noche oscura es una noche clara. Oiga, cuando Cristo viene, entra, todo cambia. Todo cambia. Todo es cambiado, todo es transformado. Oiga, no tienes paz, déjale a Cristo que entre. Permítele a Cristo y vas a tener paz. Él es el príncipe de paz. Él ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. El mundo, la paz que el mundo da es pasajera, es temporal. La paz que el mundo da es algo que no puede durar, pero la paz de Cristo es permanente, porque la paz de Cristo está por encima de las tormentas, está por encima de los problemas, está por encima de las circunstancias que vivimos en nuestra vida. Seguimos nosotros manteniendo en paz, porque ante nuestro alrededor, aunque ruja la tormenta, nosotros estamos en paz, porque Cristo está en nosotros y Él es el príncipe de paz. Y donde Él está, hay paz a su alrededor. Y si tú le permites a Cristo entrar a tu vida, habrá paz en tu vida, sin importar cómo esté a tu alrededor. David escribió, en una ocasión él se encontraba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. David dice que estaba en el pozo de la desesperación, en lodo cenagoso. ¿Cuántos tal vez estén hoy en el pozo de la desesperación? Están desesperados. Están desesperados, no hayan qué hacer. Se encuentran completamente desesperados sin saber qué rumbo tomar. Están completamente al borde de una completa desesperación. En el pozo de la desesperación, es decir, me encuentro como en un lugar del cual no puedo salir. Una desesperación continua, una desesperación constante, de la que tú no puedes salir. De ahí no puedes salir. Dice el lodo cenagoso. Quiere decir, mis pies no están en un suelo firme. Estoy desesperado y al mismo tiempo de estar desesperado, no puedo hacer pie. No puedo estar en un terreno sólido. No puedo estar en un terreno firme. Mis pies se hunden en el fango. No puedo avanzar, no puedo caminar, no puedo sostenerme en pie, sencillamente porque no hay firmeza. Pero dice la Escritura que cuando clamó al Señor, el Señor lo sacó de ese pozo de la desesperación y lo afirmó, puso sus pies sobre la roca, es decir, en un lugar sólido, en un lugar firme. En lugar de lamentos, puso en su boca un cántico nuevo a Dios,
Oiga, hay quienes solamente abren la boca para lamentarse. Hay quienes solamente abren su boca para contar y lamentar todo lo que está sucediendo. Pero ese lamento Dios quiere cambiarlo y transformarlo. Dice la Escritura que Él cambió mi lamento en baile. El Señor quiere cambiar tu lamento en alegría. Él quiere cambiar tu lamento en gozo. El Señor quiere cambiar tu lamento con un cántico nuevo, un canto de gozo, un canto de alegría, un canto que bendiga al Señor. El Señor quiere cambiar todo eso que está en tu corazón. ¿Te sientes en medio de una gran lucha? ¿Sientes que los vientos de tu vida te son contrarios? ¿Tienes ya mucho tiempo luchando con esta gran prueba? ¿Crees que fantasmas poderosos te rodean? ¿Estás por darte por derrotado? ¿Muy fatigado? Confía. Ten ánimo. Cristo desea subir a tu barca. Déjalo subir. Déjalo entrar. Yo te invito en esta hora a venir aquí a este altar y decirle: Señor Jesús, aquí